Y hablando justamente de todas estas como herramientas que se tienen a la disposición de un dispositivo clínico, ahorita que vas tocando esta parte de, bueno, tener que cortar quizás la sesión más que nada porque ya tengo que desocupar el consultorio, me parece que ¿Qué puede incluso pasar? esto Sí. de la... Sí, claro, de hecho, incluso se trabaja por horas, ¿no? Entonces dices, bueno, mira, si yo quisiera extenderme 2 horas, te tengo que cobrar esa otra hora, porque igual me la van a cobrar a mí, aunque sea el mismo paciente, ¿no? Pero lo interesante de la parte de los tiempos de comunicación, ¿no? Como bien mencionabas hace un momento, es que ya con esta parte de la virtualidad, ya no tienes justamente que preocuparte por esa parte, ¿no? Ya quitas ese factor, incluso decir, mira, tú habla, y en el momento en que tengamos que hacer ese corte, lo tenemos que hacer. Pero ya puedo incluso decirle, no sé, si tengo un paciente después, ¿sabes qué? Vamos a mover un poquito más la sesión de tiempo, qué sé yo. Él va a seguir estando en su casa, no tiene que ni siquiera pagar por el transporte. Tú estás en tu casa, no vas a tener que pagar ni siquiera por esa hora extra, ¿no? Entonces, hablando de justamente los tiempos de Totalmente. comunicación y la presión de tiempo, es bastante interesante, ¿no? Como muchas veces se le tiene como una mala fe a todos estas situaciones de los dispositivos y la virtualidad y que nos aleja bastante. Pero mira qué interesante, por lo menos para los analistas es una muy buena herramienta a la que se resistían bastante al inicio muchos psicoanalistas, pero es una herramienta muy importante. Quizás no contar necesariamente con el cuerpo físico, con el espacio físico de estar ahí, ¿no? Sino que nos permite jugar bastante la virtualidad con este tema que de alguna manera quizás es muy difícil trabajar en un espacio tridimensional donde ambos estén en ese mismo lugar, ¿no? Totalmente. Yo creo que esa también es una de las ventajas, ¿no? Que la virtualidad nos ha dado la perspectiva de una realidad aumentada. Y es muy interesante porque, si me permitís la metáfora, ¿no? Hay algunos videojuegos en los que vos sos una personita que se va moviendo sobre un espacio, pero ese espacio se va construyendo en función de que vos te vas moviendo. Y no quiero decir que el otro día iba caminando por la calle y empecé a tener esa sensación, pero lo que sí tuve en cuenta es que yo tenía como una especie de campo de la mirada. O sea, ¿qué quiere decir? Que yo empezaba a notar cuando había personas que empezaban a ingresar a ese campo. ¿Bien? Y con esto un poco a lo que me refiero, lo de la virtualidad, es que nos ha permitido esta expansión de ese campo de la mirada y que para nosotros sí, ha sido realmente una herramienta buenísima. O sea, los psicoanalistas que han desdeñado esto, creo que desconocían que Lacan, por ejemplo, tenía sesiones por teléfono. O sea, me parece que es un dato muy interesante, porque ya ni siquiera estamos hablando, por ejemplo, ahí como decíamos un ratito, del campo de la mirada, que hay del campo de la escucha. El campo de la escucha es exactamente lo mismo y creo que se va a entender mejor el ejemplo. Hay cosas en China que yo no puedo estar escuchando. No significa que no se oigan, simplemente que no llegan a mi campo de escucha, ¿no? Entonces, yo creo que gracias a la virtualidad nos ha permitido eso, expandir eso. ¿Bien? No podíamos no tocar el espacio en una charla sobre el tiempo, ¿no? Así que me parece un muy buen comentario. Sí, sí, totalmente. Ahora sí que finalmente, por lo menos en esta construcción de realidad, son necesarias esas concepciones, ¿no? Para poderlo tener. Ahora, me gustaría que retomáramos un poquito esta situación de la incertidumbre, ¿no? Ya bien nos ibas diciendo un poquito cómo se trabaja desde la incertidumbre, pero ¿cómo podríamos quizás explicar esta situación? ¿Cómo podríamos colocarla de determinada manera que, por ejemplo, cuando los pacientes se empiezan a angustiar por justamente estas demandas, ¿no? De, mira, yo ya debería de haber quizás resuelto esto, ya llevamos tantas sesiones, pero yo me siento igual. ¿Cómo podríamos eso ponerlo? Claro que eso tiene que ver con muchos elementos, incluso puede ser con la transferencia propia que se está dando en ese dispositivo, pero muchas veces esta presión del tiempo es tan fuerte que hace que no lograr algo interrumpa el propio análisis. Y no tanto porque sea una mala técnica, ¿no? Sino porque viene tan fuerte esa sensación del tiempo que
corta literalmente el análisis en algún momento, totalmente fuera de un contexto que haya sido elaborado, que haya tenido un trabajo exhaustivo, pero solamente se corta y ya está. Pero ya con eso ya no me estoy angustiando. No logré nada quizás en ese análisis, pero al cortarlo me quito una angustia, ¿no? Bueno, o sea, lo que estás diciendo es muy interesante porque básicamente a mí me suena como un caso en el que precisamente, ¿no? Quizás ese análisis no esté haciendo mucho por la persona, le esté generando la presión de tener que asistir a un análisis y quizás la liberación de ese análisis le produzca alivio. O sea, para tenerlo en cuenta en esos términos. Yo creo que es muy importante teniendo en cuenta entonces eso, la cuestión de la incertidumbre desde el primer principio. Ya que si un paciente viene y te dice eso, para mí sí es una cuestión bastante técnica, ¿no? ¿Con esto qué quiero decir? Es preciso, para poder operar con el tiempo del análisis, que uno antes que nada persiga sus leyes, ¿bien? Y por eso el espacio de debates analíticos, y quería comentarte esto, una exclusiva. Vos estuviste desarrollando un poquito de lo que era la cuarta ley, así que me voy a permitir integrarla ahora en este modelo. Nosotros veníamos trabajando con tres leyes, ¿no? Le pedimos al paciente que no elija en el contenido de lo que nos va a decir, no omita no omita y no sistematice ese contenido, bien, ahí están las tres leyes. Y la cuarta, que aplica específicamente para nosotros, aunque también esas tres, la de un no actuar positivo. Bien, este no actuar positivo es justamente lo que me refiero por la cuestión de la incertidumbre. O sea, uno no sabe lo que le está pasando a la persona. Tenemos que esperar que hable, que se interrumpa en algún momento del discurso que sea como muy significante, muy significativo, como para. ¿Qué hiciste qué? No sé, ¿se entiende? Hasta podría hacer la interpretación así. Necesitamos justamente entonces partir de esa incertidumbre para poder saber cuándo actuar, que es una de las aclaraciones fundamentales que hace Lacan, porque por ahí muchos psicoanalistas han interpretado que el no actuar era no actuar, ¿no? O sea, Claro. la pared de concreto, no hago absolutamente nada. Y no, creo que Lacan lo explica muy bien, dice no actuar hasta que surge ese momento de interrupción y ahí puedes ejecutar un acto analítico, ¿no? Lo que normalmente se llama un corte. No digo corte de sesión, ¿no? Porque ya el corte de sesión es otra cosa. El corte de sesión para mí es cuando vos llegás después de una serie de interrupciones y cortes analíticos a una conclusión. Recién ahí, con una conclusión, vos podés decir, bueno, este fue el trabajo de hoy y lo proseguimos. Quizás entonces un paciente que dice eso, me parece que está vislumbrando eso, ¿no? Que quizás no se lo trabajó. Pero también puede ser que el paciente está diciendo que no sabe qué es lo que viene a hacer acá. Y eso me parece que está bueno que nosotros se lo aclaremos, porque si no le aclaramos las leyes, quizá la del no actuar no es necesario, esa ley es más para nosotros, pero sí la de no elegir, omitir y sistematizar, es importante aclarárselas para que nosotros podamos trabajar con esas interrupciones. O sea, puede haber pasado también que el analista no encontró ninguna chance de ejecutar ese corte, y creo que lo más sensato entonces hubiese sido en ese caso decirle al paciente o que no tiene ningún problema que el psicoanálisis pueda resolver, bien, o bueno, o decirse a uno mismo si tuvo en cuenta las leyes, ¿no? Porque por ahí uno puede haber partido de alguna certidumbre, bien. Normalmente cuando el análisis se estanca, muchas veces se debe a eso, ¿no? A las certidumbres de las cuales parte el analista. Claro, que incluso justamente ahí parte del problema de la transferencia, ¿no? De no poder hacer como esa distinción quizás entre qué estoy yo dando ya como hecho y que eso quizás lo debería de tal vez también poner en el juego, ¿no? Debería de poderlo cuestionar un poco. Pero ahorita que vas mencionando esta cuarta ley, justamente hay una forma un poco más amplia de poderla colocar en la mesa, que será el no actuar positivo frente a la ortodramatización de la subjetividad, ¿no? O sea, que me parece que es Totalmente. sumamente importante colocarla así completita, porque nos habla de cuál es el trabajo del análisis. No se trata de que la persona se adapta a la realidad en la que está operando. Y eso es lo importante, porque si no tendríamos que justamente valernos del tiempo cronométrico
tendríamos que decirle, mira, si tú no logras salir de la depresión en 15 sesiones, tienes un problema bastante grave, ¿no? O sea, estás súper mal, ¿no? O sea, y ahí Totalmente. está el punto, el no actuar positivo a tratar de llevarlo a que esa realidad lo siga consumiendo, a que ese tiempo lo siga consumiendo, no que él sea el consumidor del tiempo, como normalmente se piensa, sino que el tiempo lo consume. Por eso está esa presión tan fuerte del tiempo. Entonces, solamente quería hacer como ese pequeño paréntesis, porque es algo que me parece sumamente importante que lo vayas introduciendo. Y ya más o menos para poder ir cerrando esta charla, hace un momento, por ejemplo, decías, ¿no? Que si bien el tiempo lo utilizamos en este otro sentido, nuevamente introducíamos aquí un problema cronométrico, ¿no? Que mencionabas, bueno, si un análisis se extiende más de 2 años, quizás deberíamos de preguntarnos si o está mal llevado o a lo mejor se trata de un caso de psicosis, ¿no? Que tal cual sabemos que las leyes que normalmente se conocen del psicoanálisis son para casos neuróticos, bueno, que entran dentro de esa categoría. Pero qué interesante, ¿no? O sea, al final sí tenemos ahí algo cronométrico, ¿no? O sea, ya estás colocando 2 años como por lo menos ahí una pista, ya sea de una práctica quizás no tan bien ejercida o de una lectura no hecha de una estructura diferente, ¿no? ¿Por qué 2 años? ¿No? ¿Por qué se toma ese tiempo? Bueno, la cuestión de 2 años me parece que es fundamental para establecerla, primero en el sentido de que, bueno, seguimos trabajando con el tiempo cronométrico, ¿no? Porque el analista también termina cansado después de una sesión de varias horas, ¿no? Entonces, ese es un aspecto que me parece bueno, que no hay que sacarlo tan rápido de la mesa. Y por eso, si alguien le quiere poner 3, 5, 10 años, yo no tengo problema, pero cuando le digas eso al paciente, ¡oh! O sea, 10 años sentados en un diván me parece un montón. Entonces es como un tiempo estimativo, en un tiempo aproximado, si se quiere. Y ya en ese sentido, para empezar a fundamentarlo un poco más, en ese tiempo estimado me parece que suceden una serie de cosas, interacciones, vivencias, etcétera, que tienden a repetirse. Es decir, que no necesitas más de 2 años para que vuelvan a repetirse. Esto para que se entienda es un estimativo, porque podría pasar que una persona justo a los 2 años le pasa algo, ¿no? Que viene a reavivar un problema que nunca se había trabajado en el análisis. Pero en ese sentido, bien, empezaríamos a trabajar un nuevo material, bien, en el caso de que nunca se haya hablado de eso, ¿no? Como, vos sabés, llegó esta persona, nunca te había comentado de esta persona, volvió a mi vida y ahora no sé qué hacer, ¿no? Y es algo que nunca se trabajó. Bueno, entonces ahí el tiempo se vuelve a extender. Bien, si fueron 2 años en el que nunca apareció ese material ahora nos habilita por lo menos, yo digo, ¿no? Un tiempo prudencial de 2 años. Entonces, para un mismo material, eso es lo que me quería referir, creo que 2 años es un buen tiempo para que las cuestiones se repitan, ¿bien? Como en una probabilística. Y nosotros entonces podamos determinar ya los momentos en que van a aparecer esas interrupciones, hacer las preguntas adecuadas y conducirnos hacia la interpretación. Insisto, puede haber analistas que quieran trabajar con 3 o 5 años, pero creo que con 2 está bastante bien. Y si se podría bajar más todavía, mejor. Pero bueno, creo que también teniendo en cuenta toda la cuestión, creo que 2 años es un buen piso. Me parece que hay materiales, por ejemplo, que llegan a durar hasta 6 meses, ¿no? Trabajarlos. Por ejemplo, trabajarlos, ¿no? Trabajarlos bien, creo que algunas veces lleva hasta 6 meses. 8, por ejemplo, también puede ser. Eh, pero que ya dure 2 años un mismo material, por lo menos a mí me empezaría a hacer ruido de cómo se está dirigiendo esa técnica. Bien, es como un tiempo estimativo, entonces aclaro. Se podrían utilizar otros tiempos estimativos. Pero bueno, me parece que es mejor plantear que un análisis puede llegar a durar 2 años, como me decía mi analista, ella llevaba 40 años de análisis. 40 años de análisis. O sea, te pasaste la vida en el dispositivo clínico. Y bueno, y eso realmente para mí me parece una estafa, ¿no? Cuando llegaba a negociar. Y mira, te propongo 2 años. Veamos en 2 años qué pasa. Y
O bueno, puede ser la posibilidad de que hayan empezado a surgir materiales que uno nunca analizó. Y entonces el tiempo vuelve a extender. Bien. No sé si me explico con esto. Sí, y estaremos hablando justamente que me gustaría poner en estos términos, ¿no? Digamos, hay paquetes de conocimiento que de alguna manera se pueden ejercer, por ejemplo, en estos 2 años, ¿no? Pero quizás haya material que no hayamos tomado en cuenta para el análisis de ese paquete, ¿no? Vamos a poner un paquete B, y que se vayan construyendo durante el Totalmente. tiempo que vamos pasando, ¿no? Y que de repente digamos, mira, por lo menos esto ya quedó analizado, esto ya lo trabajamos. Pero ¿qué pasa con el paquete B? ¿No? ¿Quieres seguirle echando o quieres cerrar aquí, ¿no? Que ya trabajamos ese primer paquete y está súper padre, ¿no? Pero si quieres este otro, bueno, podemos seguirnos extendiendo, ¿no? Y ahí está nuevamente que el tiempo no Totalmente. necesariamente se trata del reloj, sino que se trata del contenido de lo que se va elaborando en esas sesiones. Más allá de pensar si ese Claro, contenido tuvo que haber salido hace, no sé, hace un mes, hace 2 meses, por algo es que ese paquete A logró darnos acceso al paquete B y abrirlo, ¿no? A tener la posibilidad de ponerlo sobre la mesa, ¿no? Y eso me recuerda un poquito, por ejemplo, a lo que pasa muchas veces con los asteroides o los cometas, ¿no? Que tienen ya un tiempo cíclico en el cual van y vuelven, y ¿será que a lo mejor en nuestra vida nos alcance a ver 3 veces a lo mejor un cometa? Pero habrá unos que ni siquiera nos puedan tocar por el tiempo que tiene su órbita en desplazarse. Y otros que por lo menos alguna sola vez los vamos a poder ver, ¿no? Entonces, tocar el tiempo, las cuestiones del tiempo y del espacio no son cualquier cosa, ¿no? Y tomarlas tan a la ligera de repente en los dispositivos clínicos, me parece en general, causa justamente más problemas a veces que quizás soluciones, ¿no? Entonces, ya para poder ir cerrando, me gustaría saber si quisieras agregar algo más, hablando de toda esta situación del tiempo e incluso del tiempo y el espacio, ¿no? Algo con lo que quieras concluir esta charla. practicantes que estén interesados en la cuestión del tiempo tanto como yo, es que se pongan un poco creativos, bien con el tiempo. Freud y Lacan, por ejemplo, vieron a pacientes durante todos los días de la semana. Por ejemplo, y me consta que hay analistas que lo siguen haciendo hasta el día de hoy. Y eso puede permitir, tomando un poco la metáfora de la cometa que decías vos, permitirnos recorrer ese ciclo, no sé si de forma más rápida, pero sí de forma más completa. Que logremos que justamente el paciente nos relate de todas esas interrupciones, que no me cabe ninguna duda que los casos más difíciles debe haber un montón, ¿bien? Y que por eso quizás los tengamos que ver más veces por semana. Por eso insisto que la cuestión estimativa de un análisis de un material, de un paquete, 2 años, me parece muy buena, me parece un estimativo muy bueno, porque no es tan largo, pero tampoco es tan corto. Y nos permite entonces un cierto margen para trabajar. Entonces, bueno, eso, ponernos creativos con el uso del tiempo. Ya con la cuestión del dinero no sabría cómo solucionarlo. Eso, eso creo que estaría bueno que lo charlemos para otro debate, pero por lo menos con la cuestión del tiempo creo que eso podría ayudar mucho a aceitar los problemas técnicos que está pudiendo tener el practicante. Así que me gustaría terminar con eso. Perfecto. Entonces, justamente creo que el tema del dinero sí también es una situación que también vale la pena tocar puntualmente. Hay muchas cosas que, bueno, Totalmente. del dinero creo que sí se habla un poco más, pero me parece que también de Sí. una manera un poco al aire, ¿no? Como de, sí, Mm, tienes que hacer acuerdos, ¿no? Si tú quieres una tarifa, pues cóbrala, ¿no? Pero ver realmente cuál es la implicación, ¿no? En este sentido. Pero bueno, ya mencionaste un poquito por ahí al pasar el espacio de debates psicoanalíticos, que es justamente este espacio donde tú puedes tener total amplitud de colocar tus investigaciones, también de los colaboradores que tienes en este espacio. Entonces, rápidamente para ir cerrando, ¿en qué otros espacios, de redes sociales, correos, te pueden encontrar? bueno, por el espacio de debates analíticos, ya sea por el Instagram o por el Facebook, y si no, como Sebastián Más también en mi Facebook. Que al menos, bueno, son los lugares en los que me pueden encontrar a mí y a los demás profesionales que estamos trabajando, bueno, justamente con esta técnica. ¿Bien? Así que cualquiera que quiera contactarnos puede contactarse por ahí.
Igual voy a dejar, como siempre, en la descripción las ligas, en este caso, de espacios de debate psicoanalítico, tanto Instagram como Facebook, para que puedan darse una vuelta por el trabajo que están realizando justamente en este espacio, valga la redundancia. Bueno, muchas gracias por estar en esta ocasión con nosotros, Sebas. Te lo agradecemos mucho. Cuídate, nos seguimos viendo. Nos vemos, Iván. Que estés muy bien. Muchísimas gracias por haberme invitado.